en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 6 y 7. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 6 y 7. Esta referencia bíblica es cuando nuestro Señor Jesucristo le estaba lavando los pies a sus discípulos. Dice el verso 16: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro, lo que yo estoy haciendo, no tienes ni la más mínima idea de por qué lo estoy haciendo, pero lo entenderás después. Y Pedro le preguntó, le cuestionó al Señor, casi le dice: a ver, espérame, Señor, ¿por qué me vas a lavar los pies tú a mí? Esta era una costumbre en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando un visitante llegaba a la casa, a una casa que no era la de él, era por costumbre que el criado de más bajo nivel, trajera un lebrillo con agua, se inclinara ante él y se los lavaba, se los secaba. No había pavimentación, así que, y la mayoría usaba sandalias. Imagínense cuántos kilómetros caminaban, el polvo. No. La mugrita entre los dedos y se hacía chocolatoso todo eso. Y por eso tenían la costumbre de lavar los pies. Pero era el criado de más bajo nivel el que lo hacía. Entonces, cuando Jesús le va a lavar los pies a sus discípulos y llega con Pedro, le dice: no, Señor, yo debería estarte lavando los pies a ti. Y Jesús es enfático cuando le dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuántas veces en nuestras diferentes etapas de la vida hay cosas que Dios hace y que nosotros no las entendemos? No las comprendemos. Y es válido cuestionar o preguntarle a Dios: ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Hay una canción, les voy a pedir que me la pongan. No se crean, pero es una canción secular que años atrás sonó muy fuerte, que habla, creo que el título es: los caminos de la vida no son como yo. Espérame, es que aquí la apunté, no me la sé, no crea que yo soy así tan así. Dice la letra de esta canción, y menciono esta letra porque tiene mucho que ver el día de hoy con lo que yo quiero sembrar en el corazón de ustedes. Dice: los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. ¿Cuántos dicen amén?
Es, es que es cierto, hermanos, es cierto. Si los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, y muchas de las veces no encontramos la salida. Y no encuentro la salida muchas de las veces en el ámbito secular. A veces nos cuestionamos cuando nos suceden cosas que nos son contrarias, cuando suceden o pasan cosas que no se esperaban. Y la reacción de la gente inconversa en la sociedad es muchas de las veces es la siguiente: cuando alguien pierde a un ser amado que no estaba en una etapa de adulto, sino de joven o de su niñez, los padres y a veces los familiares en sí, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué él? Si tenía toda una vida por delante. ¿Por qué él? Y hay ocasiones en que nuestra economía está muy mal, estamos sufriendo económicamente, financieramente, y no encontramos la salida. Y la gente secular no lo entiende. ¿Por qué? Si estoy trabajando, trabajo horas extras, me mato en el trabajo, ¿por qué siempre estamos necesitando algo? O cuando atraviesan por una enfermedad incurable y se preguntan, ¿pero por qué a mí? Yo no le hago mal a nadie. Yo no soy esto, no me meto en la vida de nadie. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y hasta cierto punto eso puede ser muy normal en aquellos que no tienen a Cristo. Pero ¿qué de nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra y estamos atravesando por situaciones que nos son contrarias? Y definitivamente a veces también nosotros decimos, pero ¿por qué a nosotros? ¿O por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo soy una persona que ama a Dios, que teme a Dios, que busca de Dios? ¿Por qué estoy batallando con mi hijo? ¿Por qué mi hijo, mi hija está atrapada en las drogas? ¿Por qué está viviendo una vida que a Dios no le agrada? ¿Por qué está en un espíritu de rebeldía? ¿Por qué mi refrigerador no tiene nada? ¿Por qué le debo a fulano, a sutano, a mangano, a Urano, a Neptuno y a Plutón y a todos los planetas que se alinean? ¿O por qué cuando nos suceden cosas y en nuestra humanidad también decimos, pero ¿por qué yo? Le he creído a Dios, he esperado en Dios, ¿por qué ahora me dan la noticia de que estoy atravesando por una enfermedad crónica y que es probable que no la libre? Y nos preguntamos por qué y por qué y por qué. Y así como en el mundo secular, hablando de los caminos de la vida, en el ámbito espiritual, los caminos de Dios a veces no los entendemos. Y podemos tener años en el Evangelio, hermanos, y cuando todo va bien, pues estamos en paz, estamos tranquilos, seguimos caminando, venimos, oramos, adoramos, exaltamos y glorificamos el nombre del Señor, y hasta compramos alimentos a la salida para poder apoyar las finanzas de la iglesia, y todo marcha bien. Pero cuando la barca empieza a hundirse, la barca de nuestra vida empieza a hundirse, sí, yo creo que hasta en nosotros es válido preguntarnos ¿por qué? Y no lo entiendo. Y si algo más nos duele a nosotros como padres son nuestros hijos. Y cuando vemos a nuestros hijos enfermos,
O cuando vemos a nuestros hijos con un espíritu de rebeldía, nos duele. Y le cuestionamos a Dios, le preguntamos a Dios y le decimos al Señor: Señor, yo he tratado de honrarte, he tratado de buscar tu rostro, he tratado de hacer lo que tú me enseñas que debo de hacer en tu palabra. ¿Por qué permites que esto pase, que esto suceda? O cuando tenemos un percance automovilístico: pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué no mandaste a tu ángel para que me guardara, para que me protegiera? Y está en nuestra boca siempre el por qué, y el por qué, y el por qué. Y a veces los caminos de Dios son difíciles de andar, difíciles de caminar. Y aún dentro de los caminos de Dios, pareciera que no encontramos la salida. Y hoy yo quiero compartir este pensamiento acerca de cuán importante es nuestra fe en tiempos de incertidumbre. Cuando todo te va mal, cuando tu esposa está enojada, cuando tus hijos no te hacen caso, o sea, todo te va mal. Entonces, trato de sembrar esta semilla en tu corazón de la importancia, lo importante que es nuestra fe en tiempos de incertidumbre. En la vida, hermano, vamos a enfrentar, o ya estamos enfrentando, momentos donde las acciones de Dios para nosotros no tienen sentido. O sea, no le hallamos el por qué Dios está permitiendo eso. Ahora, reitero, es natural cuestionar y hasta cierto punto no entender el porqué de ciertas situaciones difíciles por las cuales estamos atravesando. Pero el Señor nos recuerda que lo que Dios hace, y eso lo debemos de tener presente, lo que Dios hace, hermanos, aunque no lo podamos comprender por el momento, después lo vamos a entender. Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Y nos podemos muchas veces enojar con Dios, molestar con Dios, no estar a gusto con lo que Dios está haciendo, porque no lo entendemos. Y es lógico. En el mundo espiritual hay muchas cosas que no vamos a entender del por qué, pero debemos de estar en paz. El Señor es lo que en esta hora va a tratar de sembrar en su corazón, que aunque por hoy o por el momento no entiendas el porqué de situaciones por las cuales estás atravesando, después lo vas a entender, y después levantarás tus manos, y después exaltarás el nombre de Dios, y después dirás: ahora entiendo por qué. Sí. Este mensaje trata de enseñarnos sobre todas las cosas a confiar en la sabiduría divina, a poder confiar en la sabiduría de Dios, aún cuando nuestros corazones, cuando nuestras mentes estén llenas de preguntas. Y lo pueden estar, nuestros corazones pueden estar: Señor, ¿por qué?
Yo he traído mis ofrendas, he traído mis diezmos. Siempre que hay necesidad de poder apoyar una causa económicamente, yo lo hago. Oro, leo tu palabra, ayuno, asisto. Pero ¿por qué, Señor, está pasando mis hijos por esto? La fe, hermanos, no se trata de entender todo en el momento, porque muchas de las cosas no las vamos a entender. Pero la fe no se trata de entender todo en el momento, sino de confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso en medio de nuestra confusión y en medio de nuestro dolor. No importa cuán confundidos estemos, o no importa cuánto dolor estemos experimentando, lo importante es confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y la importancia entonces de mantener nuestra fe, pero ¿cómo podemos entonces mantener nuestra fe cuando no podemos entender los caminos de Dios? Simple y sencillamente debemos de confiar en que Él nos revelará su propósito en el momento adecuado. Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Después lo entenderás. Por eso, hermanos, es muy importante nuestra fe en tiempo de incertidumbre. Hello. Amén. Dios posee una sabiduría infinita que siempre va a superar nuestra comprensión humana. A veces lo que Él permite en nuestras vidas puede parecer injusto o ilógico. Yo anduve haciendo unas compras en el mercado en esta semana. Yo ya iba de salida y una señora estaba estacionada en una de las bodegas. Yo iba así, la señora estaba estacionada así. Había mucho tráfico, yo no estaba avanzando, ella estaba parada. Oye, de repente, ¡paz!, que le pegan a la puerta de mi camioneta. Nomás porque era mujer, si fuera hombre, yo me bajo y le digo, no pasa nada, amigo. Y yo traía prisa porque yo ya venía cargado, traía muchas cosas que podían echárseme a perder, porque le iba a hablar ella al seguro. Yo también traía mi seguro, ¿verdad? Que de aquí a que venga el seguro ya se me va a echar a perder. Y le dije, dame tu tarjeta de lector y pásame tu número de teléfono. Yo me tengo que ir, después nos ponemos de acuerdo. Ay, por favor, oiga, porque yo también voy a recoger a mis hijas. Ándele. Y yo le puse una muy fácil. Le dije, mira, el golpe no es mucho. Dame unos 1,000 pesos para mis cocas y ya no hay problema. Me dijo, yo se los deposito, pero deme mi tarjeta porque voy a ir a sacar el pasaporte y esto y lo otro. Y fue por ella hasta la casa. Le dije, venga, no hay problema, señora.
Dice, sí, que al cabo yo el sábado le transfiero, páseme su número. Y el pastor es buena gente. Aquí está mi número de tarjeta. Todavía estoy esperando el depósito. Pero como que Dios me había dicho, no le cobres. Señor, pero no le cobres. Señor, pero no se nota mucho, pero 1,000 pesos no me caen mal. No le cobres. Y como quiera yo le dije, unos 1,000 pesos ahí para. Ya después yo lo arreglo. Nunca arregla uno los golpes, ¿verdad? No, hasta ahorita no. A veces no entendemos lo que Dios nos pide que hagamos. Él es más sabio que nosotros. Yo todavía no entiendo por qué no me los ha depositado. Pero yo sé que Dios tiene un plan maravilloso. Y a veces Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida, aunque nos parezcan injustas o ilógicas. Y vamos a atravesar por muchas de estas, hermanos. Es que son injustos. Nuestra justicia viene del Señor. Punto. A lo mejor Dios le toca el corazón a usted y ahorita saliendo me dice, tenga 5,000 pesos, pastor, vaya a arreglar el golpe. A lo mejor. Amén. No se quiere atar con los dichos de su boca, ¿verdad? Sin embargo, debemos recordar que su perspectiva es eterna, mientras que la nuestra es limitada. O sea, Dios tiene un punto de vista totalmente diferente al nuestro. Nosotros pensamos de una manera, nosotros vemos las cosas desde el punto de vista meramente humano. Sin embargo, Dios lo ve desde su punto de vista totalmente divino. Y ahí es cuando chocamos, porque nosotros vemos lo que queremos ver y vemos sobre todo en el presente, pero Dios ve hacia el futuro, el por qué o el para qué. ¿Qué tal si el día de mañana me invitan a una iglesia y ahí está la señora Sandra? ¿Se llama Sandra? Ahí está la señora Sandra. ¿Qué tal? Hola. Oh, ándele, tremenda. Tócala, Señor. El libro de Isaías capítulo 55 verso 8 y 9, miren lo que dice: porque mis pensamientos, hablando Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando nos suceden cosas, hermano, regularmente a veces no las entendemos. Sobre todo aquellas que nos son contrarias. No las entendemos. Y sí nos choca y nos irrita, nos lastima, rompe nuestro corazón. Y luego el mugre diablo cursiento, bueno, no sé si les dé chorrillo o no, pero mugre diablo viene y nos habla al oído y nos dice: ¿dónde está tu Dios? No que tú esto y no que tu Dios esto, y nos da bastante coraje. Esto, hermanos, lo que dice Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esto es un llamado a confiar en su sabiduría más allá de nuestro entendimiento. Es que no lo entiendo, Señor. ¿Y cuál es? No lo vas a entender ahorita, lo entenderás después. Pero es que yo quiero entenderlo ya.
No, ahorita no, después. No, ya. Si no, ya no voy a ir a la iglesia. Por ingrato. Él es más sabio que nosotros. Confiar en los planes de Dios, aunque no los entendamos, es de mucha bendición. Es en serio, hermanos. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Mira lo que dice Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí prudencia es un buen juicio. O sea, no te apoyes en tu juicio. Porque nosotros a veces decimos que tenemos un buen juicio y de buen juicio ni las muelas. Ya que es las muelas del juicio. O sea, ni siquiera eso. Por eso, fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y entonces Él va a enderezar tus veredas. Y a veces nosotros nos quejamos de que han sido injustos. ¿Qué? Allá ellos. Que son injustos contigo, allá ellos, bro. Tú confía en el Señor. Él peleará por ti la buena batalla de la fe. Amén. Si te echa la basura la señora de enseguida, saca el recogedor y échala a una bolsa de basura y se acabó el problema. Amén. ¿A qué te andas peleando? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La Biblia está llena de historias donde las personas no entendían el plan de Dios en su momento. Sin embargo, más tarde vieron y entendieron el propósito de Dios para esa situación por la cual estaban atravesando. ¿Se acuerdan de nuestro hermano José? José el soñador. José primero fue vendido por sus hermanos y después fue llevado como esclavo a la casa de Potifar. Después la mujer de Potifar lo quiso seducir. Estaba joven y estaba guapetón. Y luego con la presencia de Dios en su vida. ¿Sabía usted que una persona que tiene a Jesús en su corazón se ve más hermoso, más hermosa? Por eso yo los veo bien guapos a ustedes. No he encontrado ningún feo, fea aquí. Que todos tienen la presencia del Señor. Entonces aquella mujer Potifara, porque era la esposa de Potifar, lo vio e intentó seducirlo. Y José no se dejó engañar. Ojo, muchachos, aguas con esas muchachas que quieren seducirlos. Póngase trucha. Si la muchacha le dice, amor, no vamos al culto hoy, voltee y dele un par de cachetazos. ¿Qué traes? ¿Cómo que no vamos al culto hoy? Vete tú si quieres allá al corral. Yo me voy a la casa del Señor. Amén. Y como aquella mujer no logró seducir a José, fue acusado injustamente. Y después fue metido en la cárcel. Y él no entendía el por qué le estaban pasando todas estas cosas, porque desde que estaba joven, Dios había hablado a su corazón. Dios le había hablado con visiones, con sueños. Y creo que hasta cierto punto podía entender el plan que tenía Dios con él. Sin embargo,
estaba en un proceso de sufrimiento. Dios había permitido que entrara al desierto del sufrimiento, aunque luego él pudo entender cómo Dios lo había llevado para salvar no solamente a su familia, sino a su pueblo, a todo un pueblo. Pero por el momento no lo entendió y no lo comprendió hasta el último. Lo pudo entender. Ahora entiendo que Dios perseveró mi vida porque tenía un plan para conmigo. Y a veces, hermano, las crisis son difíciles de llevar. Pero detrás de todo esto, para quienes amamos a Dios, para quienes confiamos en Dios, para quienes esperamos en Dios, detrás de todo esto hay un propósito, hay un plan de Dios. Ahora, la fe en Dios, hermanos, implica confiar en Él. Implica confiar en su plan. Reitero, incluso cuando no tiene ningún sentido para nosotros lo que estamos pasando. Es que no le veo el porqué. No le veo el porqué de esta situación. Hay un plan. Sería bueno entonces preguntarnos: ¿estamos dispuestos a confiar en los planes de Dios, aún cuando parecen contradecir nuestros deseos? Yo me quería casar con Lucerito y Dios me dijo no. Bueno, te tengo algo mejor que Lucerito. Bueno, amén. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La obediencia es un acto de fe en medio de la incertidumbre. Es que no le veo por dónde. ¿Y qué te dijo Dios? Pues que fuera para allá, pero pues no le veo como que ve. Pero y luego, cuando alguien, en este caso uno como pastor, recibe el llamado al ministerio pastoral y me mandan a una iglesia donde hay como 10 miembros, y uno dice, bueno, y luego ¿cómo le voy a hacer financieramente para trasladarme de mi casa para allá y esto y lo otro? Y había muchas carencias en la iglesia de acá de Mixcoac. Pero yo sabía que Dios me estaba haciendo un llamado. Y le dije a mi esposa, oye, pues vamos a ministrar. ¿Estás seguro? Pues quiero creer que sí, estoy seguro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Porque la obediencia es un acto de fe en medio de la incertidumbre. No importa cuánta incertidumbre tengamos. Jesús nos enseñó la importancia de obedecer a Dios incluso cuando no entendemos los caminos de Él. Abraham también es otro ejemplo. Obedeció a Dios cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, confiando en que Dios tenía un propósito específico. A ver, aquí los que tienen novios o los que tienen novias, que de repente Dios les hable a su vida y que le diga, hijo, hija,
necesitas dejar a tu novio o a tu novia porque tengo un plan maravilloso para ti. ¿Le entras? No importa que tu novia esté ahí contigo o tu novio esté ahí contigo. ¿Le entras? Oh, Señor. ¿Y volé? ¿Le entras o no le entras? Ahora, la obediencia, hermanos, es un acto de fe en medio de la incertidumbre. Hijo, tengo un plan diferente para ti. No se trata de que si es mejor o no es mejor. Tengo un plan diferente. ¿Qué tan obedientes somos? Abraham obedeció a Dios cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Sacrifícalo. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que sacrificar algo que Dios nos está pidiendo que sacrifiquemos. Dios le dijo a Abraham, yo necesito que sacrifiques lo que más amas en la vida. Lo que más amas en la vida. Cuando Isaac me dijo, es que quiero estar en la iglesia de tiempo completo. Pero todavía no te casabas, ¿verdad? Me dice, quiero estar de tiempo completo en la obra del Señor. Siento el llamado. Pues yo qué, brother. Háblalo con tu novia. A ver si ella está dispuesta a aventarse muchos años más que ya padeció siendo su padre pastor. Ella ya sabe lo que es el ministerio pastoral. Pregúntale a ella. Y una de las cosas que recuerdo que Isaac me dijo, es que si me dice que me apoya, bien; si me dice que no me apoya, no importa, yo me voy a aventar al ministerio pastoral. Sí, pero habla con ella. Muchas de las veces tenemos que sacrificar muchas cosas para poder agradar a Dios. La obediencia a Dios demuestra nuestra fe y nuestra confianza en su carácter y en sus promesas. Ahora, en medio de nuestras propias incertidumbres, en medio de nuestras propias inseguridades, de nuestras inquietudes, de nuestra duda o de nuestras indecisiones, ¿cómo podemos ser obedientes a Dios? Porque déjeme decirte algo, que en la medida que nosotros obedecemos a Dios, vamos a aprender a esperar pacientemente el momento en que Dios vendrá a revelarnos su propósito. Voy a esperar en Él. No lo entiendo, voy a esperar en Él. No lo entiendo, Señor, pero estoy esperando a ti. Estoy esperando el momento, Señor. Estoy esperando tu tiempo. Y cuando menos lo espere, Él te va a revelar su propósito. Y aquí es donde nace la esperanza en Dios, confiando en el tiempo perfecto de Dios. Tengo esperanza de que su tiempo llegará. Amén. El Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová,
esfuérzate, aliéntese tu corazón. Y luego hace una afirmación: sí, espera a Jehová. Aguarda. Un sinónimo de aguardar aquí es esperar, es permanecer. O sea, las cosas no se dan, permanece. Las cosas te son contrarias, espera. Espera. Creer que va a llegar. Creer que tu necesidad ha sido escuchada y que en su tiempo va a ser contestada. La esperanza en Dios nos sostiene cuando no entendemos su plan. La esperanza, fíjate bien, en Dios nos sostiene cuando no entendemos su plan. Los israelitas esperaron 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Y aunque no lo entendían, Dios tenía un propósito. ¿Sabías tú que de Egipto a la tierra prometida en la actualidad hay como 200 kilómetros? En un día puedes ir en coche, puedes ir de Egipto a la tierra prometida, ir y venir. Son 200 kilómetros de ida, otros 200 kilómetros de venida. ¿Y por qué no? ¿Por qué se tardaron? La idea era que se tardaran alrededor de 40 días. 40 días caminando lo iban a hacer. Bueno, cuando Dios les liberó de Egipto, ellos venían con un espíritu de esclavo. Y así Dios no los quería. Cuando llegaron a la tierra prometida, llegaron siendo conquistadores. Y era un proceso bien largo. Bien largo. Pero el problema de ellos fue la falta de fe y la falta de obediencia. La espera, hermanos, puede ser difícil, pero Dios nos promete que todo tiene su tiempo. No mi tiempo, no tu tiempo, su tiempo. Desde muchos años atrás hemos estado viviendo en tiempos en que todo queremos que sea rápido, express, instantáneo. Y para algo instantáneo nada más las maruchas. Y si viera qué daño hacen. Pero vivimos en un mundo deprisa, muy deprisa. Y a veces le pedimos algo al Señor: Señor, ya, y dámelo, Señor, y dámelo, ya, y por favor, ya, Señor. ¿Cuánto tiempo llevas pidiéndole? Llevo como 2 días. Todo tiene su tiempo. Y cuando nosotros, hermanos, nos promete algo, Él tiene su tiempo. Y en su tiempo nos va a hacer llegar. Podemos esperar en Dios con esperanza, sabiendo que su tiempo es perfecto. Podemos esperar, o nos desesperamos muchas veces porque quisiéramos que ya llegara. Al esperar en Dios, hermanos, aprendemos que todo lo que Él hace es por y para nuestro bien. Incluso si no lo entendemos ahora. Ay, me tuve que casar con este y se puso bien feo, bien panzón. ¿Por qué me tuve que? Ese
feo panzón, te va a proteger, te va a cuidar, te va a bendecir. Amén. No te arrepientas. Espera en Dios, porque todo lo que Él hace es por y para nuestro bien. Pero espera en Dios. No te adelantes a Dios. ¡Oh, llegó uno nuevo! ¡Oh, qué guapo! Y luego ahí vas. Hola, qué bueno que nos visitas. Nunca en su vida le había dado la bienvenida a alguien. Nunca. O sea, estaba prieto, flaco, ñango. Andaba en camión. Pero uno viene güero y el otro. Hola, pásale. Tengo un asiento reservado para ti. Mira. Cuando hacemos las cosas conforme al corazón de Dios, en el tiempo de Dios, lo que nosotros hacemos, aunque por el momento no lo entendamos, lo vamos a entender después. Hay un propósito en su tiempo perfecto, y en su tiempo perfecto Dios nos lo va a revelar. Job no entendía por qué estaba sufriendo, porque no lo entendía. De hecho, mira lo que dice el capítulo 1 de Job. Dice que este hombre, Job, era perfecto y era recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero él había perdido sus ovejas, había perdido sus camellos, sus yuntas de bueyes, había perdido sus criados, había perdido, hermano, a sus hijos, y no lo entendía. ¿Por qué? ¿Por qué permites que, si yo te amo, si tú mismo dices que yo soy recto, temeroso de ti y apartado del mal, ¿por qué permites que me pase lo que me está pasando? Y me imagino a Dios diciéndole a Job: lo que yo hago ahora no lo entiendes por el momento, lo entenderás después. Sí, pero ¿te imaginas todo el sufrimiento? Ahora, muchas de las veces dentro de nuestras congregaciones, cualquier congregación, hay gente que sufre en silencio, que se duele en silencio, que padece en silencio. Y a veces nosotros aquí en congregación vemos su rostro y vemos un rostro, pues, no le bendiga, hermano. Pero ni tú ni yo muchas veces sabemos lo que mi hermanito, mi hermanita está pasando. Está pasando. Es una crisis muy fuerte, una enfermedad incurable, una situación de familia muy contraria, muy contraria. Al final, Job entendió, porque habló con Dios, lo que le estaba pasando. Lo pudo entender y Dios trajo una grandísima bendición sobre su vida. Porque al final Dios le reveló el propósito y le restauró absolutamente todo. El entender que Dios siempre tiene un plan, que siempre tiene un propósito. Este entendimiento, el entendimiento de saber que Él tiene un plan, el de saber que Él tiene un propósito, este entendimiento nos da paz y fortalece nuestra fe en Dios. Cuando me dieron los 2 infartos y que me dijeron que necesitaban operarme de urgencia,
Ah, yo siempre en mi mente dije, bueno, si es el tiempo de irme, me voy a ir. Si no es mi tiempo, Dios va a usar la vida de estos médicos y van a traer sanidad. En ese lapso de mi operación a mi corazón, que me pusieron 3 arterias nuevas, es una operación, te abren, sacan el corazón, lo desconectan y conectan nuevas arterias y luego agarran el corazón y luego te lo conectan de nuevo. Si tú supieras la paz que yo tuve en ese tiempo, porque pude entender, hermanos, que mi vida estaba en las manos de Dios. Por eso digo que el entender que Dios siempre tiene un plan y tiene un propósito, este entendimiento nos dará paz y nos fortalecerá nuestra fe en Dios. Oye, estoy bien malo, sí, pero mi confianza está en Él. No pasará absolutamente nada de lo que Él no quiera que pase. Pasará lo que Él quiere que pase y punto. Y cuando tenemos ese entendimiento de que Dios tiene un plan y tiene un propósito, ese plan y ese propósito se llevará a cabo. Aunque todo el infierno se oponga, Dios hará posible lo que Él quiere que sea posible. Amén. Y no quiero saber qué cosa pueda hacer, pero nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Así de sencillo. Pero ahora preguntémonos, ¿estamos dispuestos a esperar en Dios hasta que su propósito nos sea revelado? Ahora, esto es en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí les va un consejo para todos los jóvenes. ¿Sabías tú que el noviazgo es la antesala al matrimonio? Si tú andas con alguien es porque te vas a casar. Hello. Si andas con alguien es porque tú ya estás haciendo planes para casarte. Lamentablemente hoy en nuestros tiempos andamos con alguien para ver si ese es el indicado o esa es la indicada. Y después de un año de noviazgo te diste cuenta que ese no era el propósito de Dios para tu vida. Digo, a todos nos pasa. A mí nadie me lo enseñó. Tuve como 45 novias. No es cierto. Ando aquí de hablador. Ya están. No te creas, amor. Amén. Ahora, yo amo a mis jóvenes. Cuán importante es esperar. Y si se me pasa el tren, hay autobús, hay aviones, hay de todo. Pero debes de preguntarte, Señor, ¿Él es? ¿Ella es, Señor? Amén. Sí, yo ya estoy viejo y lo que tú quieras, y soy de otra época, pero era bien bonito antes. Antes el pastor ni
ni te dejaba que te sentaras con él o con ella, que le agarraras la mano a la novia. Peligro y quedaba embarazada. ¿Es en serio? Estamos dispuestos a esperar en Dios hasta que su propósito nos sea revelado, porque el noviazgo es la antesala para el matrimonio. Si yo ando con alguien, es porque yo planeo casarme ya con él o con ella. ¿Qué tal? Y perdónenme, papás, pero a veces nuestros hijos tienen el consentimiento de traer novio o novia y el muchacho ni trabaja. La muchacha no sabe ni lavar. Amén. No hay planes de una relación de matrimonio. Y eso uno lo tiene que preguntar al Señor. Es lo más correcto. Es lo más sano. ¿Es en serio? Oh, qué aburrido, pastor. No. Y aquí están mis hijas. Yo siempre les decía, ustedes pueden salir con la cantidad de personas que quieran salir, disfrutar de su juventud, convivir con otros amigos, con otras amigas, pero hasta el día en que ustedes estén seguras de saber quién es el que va a ser su esposo, hasta ese entonces ya se hacen novios. Conózcanse, pero el conocimiento es de manita sudada, de abrazo, de beso, de esto y del otro y de aquello. No, convivan, vayan y conózcanse y dígales, ¿será esta, Señor? Y el Señor te va a decir, no, bueno, bye. ¿Será esta, Señor? No. Bueno, bye. Señor, ¿será esta? No. Pero es bonito preguntarle al Señor. Porque, oiga, nosotros nos equivocamos. Constantemente nos equivocamos. Yo me he equivocado en muchas áreas de mi vida, pensando que eso era lo mejor y nada que ver. Y hay cosas que Dios permite que pasen en mi vida y que no las entiendo porque me duelen. Pero el Señor me dice, no las entiendes ahora. Más adelante las vas a entender, las vas a comprender y entonces te vas a gozar. Amén. Es un consejo práctico para todos los jóvenes. Es en serio. Y entiendan, muchachos, hay muchas más mujeres en este mundo que hombres sobre la tierra. Como dijo alguien, te tocan de 7. No. De una. Entonces, permite que Dios te dirija en esa área de tu vida. Cuando tengas un proyecto de negocio, preséntaselo al Señor. Dile, Señor, yo quiero hacer este tipo de negocios. Y me quiero juntar con fulano, con el hermano fulano, para hacer este negocio. Ojo, hermano, porque negocio entre hermanos, ay, qué difícil es. ¿Es en serio?
le presentas al Señor un plan, un proyecto de negocio y le dices: Señor, ¿cómo ves? Y espera que el Señor te dé luz verde. Y si no te da luz verde, no lo lleves a cabo. Cuando somos obedientes en medio de las incertidumbres, Dios nos va a traer paz. Pero necesitamos hacerlo. Confiar en Dios cuando no entendemos sus caminos no es fácil, pero es muy esencial para nuestra fe. En nuestro diario vivir, hermano, vamos a enfrentar desafíos y vamos a enfrentar situaciones que nos confunden y nos hacen cuestionar el plan perfecto de Dios. Sin embargo, al recordar que Dios es soberano, al recordar que su sabiduría es perfecta, entonces vamos a encontrar paz. Y vamos a encontrar paz. Confiemos en la sabiduría de Dios. Obedezcamos sus mandatos. Esperemos pacientemente su tiempo. Si así lo hacemos, hermano, veremos cómo Dios obra en nuestra vida de manera que no podríamos ni siquiera imaginarnos. Y aunque no lo comprendamos ahora, lo entenderemos después. Ponte sobre tus pies. Definitivamente todos pasamos por crisis emocionales, sentimentales, financieras, espirituales. Y a veces entender los caminos de Dios nos resulta complicado. Pero aunque nos resulte complicado, toda nuestra fe y toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza deben de estar puestas en Él. Hoy yo quiero animarte para que estos principios de fe, de confianza, de esperanza permanezcan intactos en tu corazón. Y aunque no entiendas lo que está pasando, aunque no comprendas lo que está pasando, permanece en la roca que es Cristo Jesús. Y aunque vengan vientos contrarios y que se levanten olas muy grandes y peguen contra tu barca, permanece ahí. Cuando mi sobrino Mateo, que es panadero, muy buen panadero, tuvo un cierre de su panadería porque le faltaban unos permisos, Dios sabe, yo en mi corazón le pregunté al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que le cerraran su panadería? Si yo le veo a él y doy testimonio de que Dios ha cambiado la vida de él y de que él está esforzándose para agradar a Dios de una manera muy especial, y yo reconozco que hay temor en su corazón, pero yo le preguntaba al Señor: ¿por qué permitiste esto? Y hasta en una ocasión que estuve con Isaac le dije: oye, mueve tus influencias ahí en el municipio para ver si podemos ayudar ahí a Mateo. Y ya Isaac se comunicó con Mateo, pero ya Mateo ya había arreglado las cosas. Pero yo le preguntaba al Señor: ¿por qué? Y muchas veces, en diferentes etapas de nuestra vida, vamos a vernos en la necesidad de preguntarle al Señor: ¿por qué? No lo entiendo.
Y quizá tú en esta tarde puedas decirle al Señor: pero ¿por qué permites que yo pase esto? No lo entiendo. Es cierto, no lo entiendes. Pero esta tarde Dios te dice: ten fe, confía en Él, espera en Él, y al final del camino lo entenderás y sabrás que es para tu bien. Porque todo lo que Dios nos permite, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados, todo nos resulta para bien, para bien. Entonces yo quiero que te animes en este concepto de esperar en Él, de confiar en Él, de poner tu fe en Él, sin importar cuál sea tu situación. Pero eso sí, yo te invito para que constantemente le estés diciendo al Señor: Señor, no lo entiendo, pero voy a esperar en ti. Voy a confiar en ti, Señor. Voy a confiar en ti. Al nacer mi hija Leslie estuvo muy mala porque no le cayó ningún tipo de leche. La tuvimos hospitalizada, recién nacida, canalizada y todo. Y probamos con muchos tipos de leches y no comía nada. Yo recuerdo que un día que me tocó cuidarla ahí en la clínica, yo la vi toda pues entubada, no entubada, con jeringas y esas cosas aquí. Y yo le dije: Señor, ¿por qué? No quiero verla así, Señor. Si te la vas a llevar, llévatela. Nada más darnos la fortaleza para enfrentar o confrontar esta situación. Pero si la vas a dejar, déjala. Y el Señor nos la dejó. Aún todavía no entiendo el proceso de la vida de mi hija. No lo entiendo. Y a veces le pregunto al Señor: ¿por qué, Señor? Porque este proceso por el cual estás permitiendo que camine. Y le soy franco al Señor, le digo: no lo entiendo, Señor. Pero sé que si mantengo mi fe, mi esperanza y mi esperanza en el Señor, al final sabré que Dios tiene un propósito y conoceré el propósito de Dios para la vida de mi hija. Y quizá a través de la vida de mi hija Dios tenga un proceso también para nosotros como sus padres. Lo único que me queda es esperar, confiar y mantener mi fe en que Él tiene un plan maravilloso para todo lo que nos pasa y todo lo que nos sucede. Y yo quiero invitarte a que confíes en Él, a que esperes en Él.